En la última sesión habíamos hablado acerca de lo que es un monosonio y habíamos definido las características de esta modalidad de mercado, que se caracteriza básicamente por la presencia de un solo comprador o unos muy pocos compradores que son los que concentran el poder de compra en el mercado. También habíamos hablado algo acerca de cómo es que se definen los intereses de un monosonio y de qué forma se establece la relación entre el monosonio y sus principales proveedores. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que implica la presencia de un oligopolio en el mercado. Un oligopolio en realidad es una especie de extensión de un monopolio, en la cual obviamente participan más empresas, pero por lo general en un número bastante reducido o pequeño, y que justamente es lo que en cierta forma les permite concentrar el poder dentro de la estructura de mercado en la cual opera. Vamos a definir algunas características básicas de lo que es el oligopolio y también algunos ejemplos que van a poder ilustrar cómo es que funciona este tipo de estructura de mercado. Un oligopolio es una modalidad de mercado en la cual un pequeño número de empresas tiene una alta participación comercial en el mercado, al punto tal de controlar su funcionamiento e imponer sus prácticas comerciales de acuerdo a sus propios intereses individuales y o grupales. Un oligopolio es similar a un monopolio, a diferencia de que en vez de una sola empresa son dos o más, pero pocas, las empresas que dominan el mercado. De manera particular, cuando son dos las empresas que dominan el mercado, se denominan como duopolio. No existe un límite preciso del número de empresas que pueden conformar un oligopolio, pero debería ser lo suficientemente bajo como para que las decisiones que tome cualquiera de ellas impacte significativamente en las decisiones de cualquiera de las otras. En nuestro país y otros países, incluso desarrollados, se pueden identificar muchos casos de oligopolio. Algunos de ellos incluso se manifiestan de manera encubierta, es decir, no evidencian de manera abierta sus prácticas oligopólicas y muchas veces las justifican como libertad de mercado. Pero sus efectos son percibibles por los propios consumidores y usuarios de sus productos y o servicios. Comúnmente se identifican prácticas oligopólicas en sectores económicamente estratégicos como telefonía, energía y electricidad, farmacia y laboratorios, seguros, aeronáutica, etc. El aspecto común de todos ellos es que dominan mercados de productos o servicios difícilmente sustituibles y de gran impacto económico. Las empresas participantes en un oligopolio son en esencia precio ofertantes. Por esta razón se considera que los oligopolistas pueden incrementar sus márgenes de ganancia concertando precios entre ellos mediante la modalidad de colusión por encima de lo que podrían hacerlo en un mercado competitivo. En la mayoría de los países existen normas anticolusivas, aunque no necesariamente anti-oligopólicas, que combaten estas malas prácticas por el perjuicio económico que generan entre los consumidores y o los usuarios de los productos ofertados por dichas empresas. Si quisiéramos buscar algunos ejemplos de prácticas oligopólicas en el Perú, recientemente ha salido publicado, algunas semanas atrás, una situación que ocurrió justamente y que es bastante ilustrativa acerca de cómo funcionan los oligopolios en nuestro país. El caso fue tratado en diversos medios de publicación, en particular en Gestión, y fue publicado con el titular de Indecopi sancionará a Kimberly-Clark y Protisa por concertar precios de papel higiénico. En realidad, esta es una situación que se presentó también en Chile, en donde operan estas empresas y que al parecer se ha identificado como una práctica muy generalizada a nivel de muchos países de América Latina. En realidad, este tipo de situaciones oligopólicas en nuestro país no solamente se concentran en el caso de este sector, digamos el papel higiénico como el que se trata en particular, sino también en otros muchos sectores, como por ejemplo también podemos encontrar casos de oligopolio presentes en el sector de telefonía,
entre los grupos conformados por Telefónica, Claro, Entel, etcétera, o también muchas veces entre el grupo conformado por las compañías de seguros, que también obviamente, al igual que en el caso de la telefonía, operan en un número bastante reducido, pero que sin embargo concentran un gran poder de mercado y por lo mismo están en condiciones de poder, proponer y disponer de cuáles son las condiciones y cuáles son los precios de sus productos y los cobros correspondientes que van a hacer ante sus usuarios. Podemos ver muchos casos, como mencioné hace un momento, también de características algo similares a las que hemos situado o que hemos mencionado sobre el papel higiénico. Un caso también más o menos llamativo que salió publicado en una publicación, Semana Económica, hace referencia, por ejemplo, a un caso de colusión oligopólica que se dio en el mercado de pañales. Esta es una situación que se presentó también con sus propias características y que también ilustra cómo es que operan los oligopolios, incluso en productos que aparentemente no podrían tener un impacto económico grande en el mercado, en particular en determinados segmentos de mercado. En América Latina y en nuestro país, obviamente, no es una exclusividad, ¿no?, la existencia de prácticas oligopólicas. En muchos países desarrollados también se suelen encontrar ejemplos sobre prácticas oligopólicas en diversos sectores económicos de dichos países. Un caso también bastante sonado en España se produjo hace algún tiempo relativamente corto con el caso del sector de electricidad, en donde también se identificaron prácticas oligopólicas, no de la forma como un pequeño grupo de empresas del sector eléctrico energético de España concentraba un gran poder en el mercado y podía poner incluso sus propias condiciones acerca de cómo distribuir y cómo comercializar sus productos en el mercado español. Hay un video que incluso puede ayudar a, ilustrar de una manera un poco más clara esta situación particular que fue encontrada en España y que la podemos encontrar en la página de Vimeo y que sería bueno en todo caso revisarla. El título del video lo pueden encontrar como Oligopoly, el juego de la energía, y en la parte superior de la pantalla pueden ustedes ver cuál es el link correspondiente para poder apreciar el video en cuestión. Acá tenemos en esta pantalla un pequeño resumen acerca de a qué hace referencia justamente el contexto en el cual se describe la situación oligopólica en el mercado energético español. Más o menos para, en todo caso, resumir de manera breve cuál es el contenido del video en cuestión, podemos decir lo siguiente. En medio de un contexto de crisis como el actual, el precio de la energía no para de subir, hasta el punto de que en España pagamos una electricidad y una gasolina de las más caras en Europa. ¿Por qué? Porque todas las compañías de luz nos cobran lo mismo. ¿Por qué da igual a que gasolineras vayan siempre pagando o nos cobren siempre el mismo precio de la gasolina sin que estos sufran mayores cambios, a pesar de que el precio internacional de la gasolina varía de manera permanente en el mercado mundial? Entonces, a través de este video se trata de explicar cuál es la razón por la cual estas compañías del sector energético no mantienen tanto control sobre el mercado y por qué les resulta relativamente tan fácil poder imponer sus condiciones comerciales ante sus usuarios o ante sus consumidores. ¿Qué es un cártel oligopólico? Un cártel oligopólico o cártel simplemente es una modalidad de oligopolio donde los productores u ofertantes de un producto y o servicio acuerdan explícitamente cooperar para fijar sus niveles de producción y sus precios. No todos los productores de un sector económico tienen que ser parte del cártel y la mayoría de ellos están formados solo por un subconjunto de productores u ofertantes. Pero si muchos de ellos aceptan los acuerdos del cártel, y si la demanda del mercado es suficientemente inelástica, el resultado será que los precios podrían subir muy por encima de los niveles competitivos. ¿Qué condiciones se deben dar para que un cártel sea exitoso?
Para que un cártel tenga éxito deben cumplirse dos condiciones básicas. En primer lugar, que exista una relativa estabilidad organizacional dentro del cártel y en segundo lugar, que el cártel mantenga su poder de control en el mercado. ¿A qué nos referimos con la estabilidad organizacional? Un cártel debe actuar como una organización estable, cuyas políticas y decisiones se tomen de mutuo acuerdo y se respeten sin condiciones. Cualquier situación de relajamiento en el respeto por los acuerdos tomados puede ser síntoma de un debilitamiento del cártel. Además, también podemos agregar lo siguiente. Esencialmente, los miembros del cártel deben acordar los niveles de producción y precios a aplicarse en el mercado y hacer prevalecer el interés común por encima del interés particular. Ello no significa, sin embargo, que sea fácil lograr ese acuerdo, ya que cada miembro podría tener objetivos distintos a los del grupo. En particular, cada miembro podría querer imponer precios distintos por tener costos distintos o enfrentar una demanda distinta, lo que podría conllevar en última instancia a una guerra interna en el cártel. La estabilidad organizacional se hace tanto más difícil cuanto más aumente la tentación de algún miembro por hacer trampa o burlar los acuerdos del cártel, bajando sus precios para capturar una cuota de mercado superior a la acordada en el propio cártel. En respecto al poder de control, podemos mencionar lo siguiente. Un cártel debe tener capacidad de acumulación de poder. Ello implica tres aspectos. En primer lugar, generar barreras de entrada a otras empresas para evitar algún sesgo de competitividad en el mercado. En segundo lugar, generar espíritu de cuerpo, algo así como menciona el refrán, la unión hace la fuerza. Es decir, actuar de manera conjunta y no separada en el mercado. Aun cuando un cártel por su naturaleza actúa como un oligopolio, muchas de sus decisiones son de carácter monopólico por la concentración de mercado que posee. Una condición adicional que se debe cumplir para que un cártel sea exitoso también es garantizar la inelasticidad de la demanda del mercado, ya que en la medida que el mercado sea más sensible, la estrategia de precios del cártel pierde valor y debilita sus posiciones oligopólicas. A nivel mundial, se pueden identificar muchos casos de oligopolios presentes en la vida diaria de los consumidores y o los usuarios. Un artículo que salió publicado recientemente en la página web de la BBC de Londres justamente menciona acerca de quiénes están detrás de casi todo lo que compras o compran las personas en un supermercado. Podemos observar en la parte derecha de la pantalla toda una especie de red conformada por muchas empresas y muchas marcas, pero cuya característica básica es que muchas de esas marcas o muchos de esos productos están concentrados en manos de muy pocas empresas, entre otras, por ejemplo, Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, y etcétera, etcétera. Esto da una idea de que a nivel mundial el comercio de productos y de servicios en realidad está mucho más concentrado de lo que aparentemente uno podría percibir. En realidad, la mayor parte de los productos o servicios que consumimos de manera diaria dependen y provienen de pocas empresas que son las que concentran su distribución, su comercialización y su producción en el mercado.